La inteligencia emocional es este concepto ayuda a conectar con otras personas, forjar relaciones empáticas, comunicar de manera efectiva, resolver conflictos y expresar nuestros sentimientos. Yo creo que la humanidad va a ir poco a poco con esa tendencia a ir incluyendo este tipo de conocimiento, por ejemplo, en escuelas, ¿no? Y ahorita estaba leyendo hace poco que en Inglaterra, por ejemplo, ya le están dando en muchas escuelas el mindfulness, o sea, meditación a los niños, porque ven que un niño que medita se concentra mejor y hace menos bullying. En las escuelas, pues obviamente te enseñan materias, matemáticas, ciencias, o sea, de ahí es el inicio de tu profesión, nos volvemos bien pregones en nuestra profesión, pero nadie te enseña a ser papá, nadie te enseña a ser mamá, nadie te enseña a ser pareja, nadie te enseña a ser humano. Inclusive en México existía antes la clase de civismo, luego tuvieron a bien quitarla. Fíjate Madre. qué buen punto acabas de tocar, porque nadie con el que he conversado en muchos años ha puesto énfasis en eso, y es algo que para mí tiene mucha relevancia en la educación en Pero México. cañón, sí, La educación cívica era una de las clases de básica, las que más aprendí yo también. del respeto hacia el otro. En Exacto, todo, en el entorno social, en el entorno familiar, en el comportamiento. social, Sí, o sea, era así. en común. En algún momento, no sé, pues sales de la escuela y tú sigues tu vida. Y no me recuerdo a quién le pregunté, de algún chavalo. Le dije, oye, y siguen, ¿y cómo vas en civismo? Una cosa así le pregunté. Me dijo, Ya no no, existe. ya no existe. Y le dije, ¿cómo que ya no existe, cabrón? O sea, es lo Sí, no, no, único no, a que mí nos también me hace. impactó. O sea, ¿qué horas? ¿Quién fue? ¿Cómo? ¿Quién? Sí, me gustaría saber el nombre del Neandertal que hizo eso, porque de verdad es como, es un crimen social, es un Tal crimen cual. social, es un crimen de lesa humanidad, o sea, Y lo que puedes lo ver hayan hecho en México. Y lo puedes ver en el reflejo social que tenemos ahorita. O sea, ves a un Ajá, sí, peladito faltándole el respeto a una señora que dices, nada exacto, más por mera educación, güey, no le exacto. hables así a un adulto. Es que me está faltando el respeto. Es un adulto, güey. Y estamos hablando obviamente de Sí. la tercera edad, ¿no? Porque he visto a pelados golpeando. Últimamente ves a tipos golpeando a adultos mayores y dices, ¿cómo? O sea, Sí, mira, por ejemplo, yo tengo un hermano que vive en Japón, es un país que me encanta, he visitado, y algo que me fascina, digo, a mí además de viajar, cuando yo viajo no soy de encerrarme en un hotel, me encanta meterme en la cultura, estudiar la historia, hacer 80,000 preguntas, ver por qué la gente es como es, o sea, claro. entonces soy como una antropóloga, socióloga natural, y pasé un buen tiempo en Japón con mi hermano, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la cultura japonesa, como desde chicos, creo que de las cosas que más les inculcan en la escuela y con muchísima importancia, sí, es justamente esta concientización de que como sociedad tienes que funcionar y el respeto a la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar en celular en un camión es de mala educación, ¿cierto? No, o sea, esa consideración al prójimo, ¿no? Que a veces lo llevan a un extremo que también tiene sus problemas de Sí, depresión y cosas así, exactamente lo ¿no? que te iba a compartir. Pero realmente es impresionante ver, ¿no? Como puedes ver unas chamarritas colgadas en la calle y que le dicen, hermano, ¿por qué hacen chamarras colgadas en la calle? No, es que a alguien se le cayeron y mañana seguro pasa por aquí y la recoge, o sea, ¿no? Puedes dejar tu celular y jamás se lo llevan, ¿no? Exacto. Es una cultura que realmente respeta mucho al prójimo. Y eso, por ejemplo, en México creo que somos una antítesis, en Latinoamérica en general, y es sí, chocante, y esa inteligencia emocional, pues va mucho de la mano con eso, ¿no? Con saber que tus actos tienen repercusiones con el entorno, la inteligencia emocional, de manejo de emociones, como decías en un principio, o sea, es un tema muy, muy amplio, o sea, la hora nos va a quedar corta, pero sí es muy Claro. interesante. Oye, siguiendo aquí un poco con esto, dice, la inteligencia emocional se refiere a la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones en forma que reduzcan el estrés, ayuden a comunicar efectivamente, empatizar con otras personas, superar desafíos y aminorar conflictos. Algo que me llamó específicamente la atención de este es administrar nuestras propias emociones. Hasta que yo realmente me conozco es que puedo iniciar la administración o de mis sentimientos, o puedo empezar sin conocerme y ya Algo hay de eso. Mira, es que ahorita que me estabas dando como la descripción de todo lo que es inteligencia emocional o para uh-huh. qué servía, yo lo resumo en una cosa. El objetivo de la inteligencia emocional es poder estar en paz bajo tu propia piel y con el entorno, punto com. Ahora, para llegar allí, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Ese es el meollo.
Y que va de la mano con un poco con el tema, por ejemplo, de la espiritualidad, porque yo creo que la inteligencia emocional se puede trabajar acá y acá, ¿no? Y es algo que en estos talleres que yo doy manejo mucho este concepto de sabiduría, ¿no? Un ser sabio. ¿Qué es un ser sabio? Tú puedes ser muy culto, muy inteligente y puedes ser una persona, pues es oculta, a lo mejor profesionalmente muy capaz, pero a lo mejor no tienes inteligencia emocional, Claro. ¿no? Entonces, eres una persona culta, pero no tienes inteligencia emocional. Y una persona que tiene inteligencia emocional e inteligencia cultural, profesional, es una persona sabia, Ok. ¿no? Entonces, la sabiduría, ¿para qué nos sirve? Pues sí, justamente es un poco paralelo a lo que sucede con una persona sabia espiritualmente hablando. Logras tener paz interior, ¿no? Contigo y con el entorno. Suena facilísimo, pero no es fácil. Ahora, hablando de cómo llegas a esa inteligencia emocional, si tienes que conocerte o no, claro, tiene que, pero es como al conocerte conoces el universo. No sé si me explico, o sea, cuando no puedes llegar a reconocerte a ti solo y desconocer lo que está afuera, porque Ujú, entonces no vas a conseguir paz emocional, o sea, ujú. paz interior. Sí, es verdad, tienes que conocerte a ti, pero junto con ese conocimiento de ti mismo, tienes que conocer el universo, tienes que conocer la mayor parte de las cosas, del orden, como le digo yo, ¿no? El orden del caos. O sea, tienes que lograr entender la mayor parte posible que puedas de eso para poder estar en paz y lograr esa inteligencia emocional. A mí algo que me ha funcionado mucho, ahora seguramente iremos hacia eso, pero la meditación me ha ayudado mucho a llegar a los puntos de conflicto, de mis conflictos, ¿no? Porque los míos no son los mismos que los del resto del planeta. Entonces, eso es lo que me ha ayudado a minorar el estrés, justamente. Estos pensamientos que son como tortuosos, porque crecemos con tanta información. Ahora los jóvenes tienen mucha más información. Y como que separar y hurgar entre tanta información para encontrar la que te beneficia o la que te hace sentido a ti es complicado. Porque, no sé, te levantas y ves las noticias y hay caos en todo el mundo, porque eso es lo que hacen las noticias, ¿no? Ellos no van a contar nunca nada bueno, siempre van a contar todas las cosas malas. Y eso, de alguna otra forma, ya es una información que recibes a la mañana, ¿no? Es decir, si es que alguien sigue viendo las noticias, yo he tratado de alejarme un poco de eso. Después, ¿qué es lo que escuchas a tu alrededor? Y esa también es otra información con la que estás. Entonces absorbes tanta información durante todo el día que empezar a separar todo eso, todos los pensamientos externos a tus pensamientos, se vuelve complicado. O sea, nuestras ideas son nuestro mejor aliado, pero también son nuestro peor enemigo. De hecho, para que tú puedas conseguir esta paz interior o esta inteligencia emocional, primero vas a tener que aprender a destruir todo lo que conoces Ujú. y reconstruirlo de una forma más consciente, ¿no? Que es un poco esa búsqueda espiritual. Y hay un filósofo que me fascina a mí, Jiddu Krishnamurti, que maravilla porque ya murió, que habla justamente, disecciona muy bien, ¿no? Nuestro mundo de las ideas, cómo nos ayudan y cómo nos afectan, ¿no? Y lo que es una mente lúcida cuando justamente te liberas de ideas. Yo creo que hay una parte, y es difícil de entender para cualquier humano que te digan, güey, no tengas ideas para tener un momento lúcido. ¿Cómo voy a ser lúcido si no tengo ideas? No es que, sino cómo, por qué lado llegas a esas ideas. No es lo mismo que llegues a una idea, adoptamos muchas ideas inconscientemente sin darnos cuenta y las tomamos como válidas. O sea, por ejemplo, a mí de chiquita me dicen las mujeres, las señoritas no se sientan con las piernas abiertas, ¿no? Entonces ya lo asumí forever, ¿no? Y el día que me sentaba con la pierna abierta porque traía jeans y quería estar cómoda, ¿no? Me sentía mal, ¿no? Y stop, ¿no? ¿De dónde agarré esta idea? ¿Dónde la consideré válida, ¿no? No la recapitulé nunca. Ah, pues mira, si me puedo sentar con las piernas abiertas porque traigo jeans, estoy cómoda, chingón, ¿no? O sea, pero así, eso es un ejemplo burdo, pero nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra intranquilidad, viene muchas veces de ideas que hemos adquirido de manera inconsciente y las hemos tomado como válidas. Y no somos conscientes de cómo y por qué hacemos las cosas. No se puede ser consciente del 100% de las cosas que haces ni que dices, pero si empiezas a hacer esa práctica de conciencia, ¿no? Que para eso sirve justamente la meditación, porque paras la cabeza y hay un punto en donde no hay tanto ruido en tu cabeza, entonces te das un poquito más cuenta de cómo haces las cosas y por qué las haces. Partiendo de ahí, empiezas a ver,
pues esto, que hay muchas ideas, mucho ruido, ¿no? En tu cabeza, que está ahí de manera inconsciente y fortuita y no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, por eso cuando meditas, uno puede entrar así lleno de problemas, y estoy hundido, y sales y, ¿cuál pedo? No tengo ningún pedo, ¿no? O sea, Claro. Sí, no, completamente de acuerdo. Sí, justo eso es parte de lo que he encontrado en la meditación, obviamente acompañado de la conciencia y el reconocimiento de muchas cosas, de muchas emociones y del presente en el que estoy. Algo es eso, he logrado callar esta mente tortuosa que me persigue. Y entonces lo que hago ahora, antes era mucho más efusivo o respondía mucho a la inmediatez del momento o de la emoción. Ahora creo que algo muy positivo de lo que me ha ayudado la meditación es a callar los pensamientos, a callarme la boca, a procesarlo. Y entonces cuando tenga ya las palabras que para mí son las correctas, es que lo expreso. Y si no las encuentro, lo sigo manteniendo en calma, porque si no... y es que por ahí justo va, callamos primero las ideas y luego cuando las hacemos, ponemos las ideas en un lugar correcto, cuando lo Claro, haces con más conciencia. Cuando lo haces con inconsciencia es posible que acaben en un lugar que no es correcto. O exactamente. sea, el otro día porque doy sesiones de asesoría para la gente que está cerrando relaciones abusivas o que está como queriendo hacer su vida, me preguntaba una chica, ¿cuándo sabes tú que estás sano? O sea, porque hemos ido avanzando, ya perdono a sus padres, perdono muchas cosas que tenía atoradas. Me dice, ¿cómo sé yo que ya estoy sana? Y dije, pues no es que nunca, o sea, es que nunca vas a estar 100% sano, ¿no? Es parte de ese equilibrio que necesitamos tener. O sea, el día que tú dejas de tener problemas, dejas de evolucionar. O sea, si estás muerto, a lo mejor ahí dejas de tener problemas, ni Claro. siquiera nos consta. Pero el universo es un constante cambio, el universo es uno constantemente adaptarse, eso es la vida, ¿no? Ujú. Entonces realmente, así como decir 100% curado, ojalá que nunca, ¿no? Pero realmente, digo, cuando vas a sentirte satisfecho es cuando vas a poner las ideas en el lugar correcto. Cuando pongas un problema en la Ujú. idea correcta, ahí vas a sentir que estás chingón. Y Claro. cuando llegue algo que mueva esa idea otra vez, a lo mejor dices, hoy no lo tenía tan sanado o tengo que volver a dar una vuelta, ¿vale? ¿No? Pero realmente en eso consiste nuestra sensación de bienestar, ¿no? El tener las ideas en un lugar correcto. Por eso mucha gente a veces también se resiste al cambio.